Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta mesa del tema de moda. Y el primer panelista que le vamos a invitar a que suba acá es a Diego Basante. Él es el manager para Latinoamérica de Facebook. Diego tiene 10 años de experiencia en relaciones con gobiernos y en negociaciones estratégicas y pues supervisa la relación de Facebook con los gobiernos políticos y la gente influyente de Latinoamérica. Basante se enfoca en estas negociaciones, en las relaciones institucionales de una empresa que en México tiene 60 millones de usuarios o más. Ahora Diego va a actualizar el dato. Diego, acompáñanos para acá para formar parte de esta mesa. Un aplauso, por favor, para Diego Basante. Pues ahí donde… Te vamos a tratar bien, Diego, porque sabemos que a Facebook no lo han tratado bien en las últimas semanas, ¿no? Muy bien, bueno, a continuación María Jimena Céspedes, que es la CEO de Metrics, una empresa que se enfoca en la transformación digital y se basa en la inteligencia artificial. Céspedes tiene una larga experiencia en marketing digital y medios digitales y plataformas sociales. Fue directora general de ERA Social y coordinó los posgrados en la Universidad Iberoamericana, aquí en Ciudad de México. Ella es egresada de la Universidad de Rosario y tiene estudios de posgrado de la Universidad Pontífica Javierana en Colombia. Jimena, adelante. Un aplauso, por favor. Y finalmente, quiero dar la bienvenida a Carlos Rodríguez, que es el jefe del buró de Bloomberg aquí en Ciudad de México. Carlos se integró a la empresa en 2006 como reportero, después de fungir como reportero en América Latina, trabajando también para la televisora de la empresa en Nueva York, y se convirtió en corresponsal para México en 2009. En su trabajo, Carlos ha tenido la oportunidad de entrevistar a varios personajes de talla internacional, entre ellos el presidente Barack Obama y también al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a Felipe Calderón, a Vicente Fox y Álvaro Uribe también en la región. Carlos es egresado o tiene un estudio de posgrado en periodismo de la Universidad Roosevelt. Adelante, Carlos. Pues bueno, me gustaría entrar a este tema que ha sido, pues lo mencionabas un poco hace unos minutos, que es el tema de moda. Nosotros pensábamos en México que teníamos tiempo para prepararnos bien y anticiparnos a lo que seguramente iba a ser un fenómeno en las elecciones presidenciales de 2018. Y hace pues unas semanas comenzaron a circular en la Ciudad de México pues unos anuncios de una serie sobre el populismo en América Latina, y que tenía una imagen de uno de los candidatos a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y todo el mundo empezó a discutir si esta serie existía, si no existía, cuándo se iba a ver, qué juego es el que tenía o qué es lo que pretendía tener en esta campaña electoral. Y yo creo que ha sido el caso más claro de fake news. En lo que va de campaña, llevamos un mes, nos faltan 2, un poquito menos, pero yo quiero preguntar a los invitados de qué podemos esperar y en qué momento estamos ante uno de los temas que probablemente van a marcar la elección en términos de presencia en redes sociales y en las plataformas de los votantes y sobre todo de los políticos. Si quieres, arrancamos contigo, Diego. Muchas gracias y gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, creo que lo que hay que resaltar desde el punto de vista de Facebook es el importante alcance que tiene la plataforma, ¿no? En México
es un número un poquito más alto del que tú mencionaste, son 82 millones de usuarios activos. No un poquito, mucho más. Son 82 millones de personas las que están activas en Facebook en México. Cuando les doy este número, no me refiero al número de cuentas de Facebook que hay en México, me refiero al número de individuos, de personas que son activas en nuestra plataforma. De este número de 82 millones, 79 millones están activas a través de sus celulares, entran a participar en Facebook desde sus dispositivos móviles. Este número, por cierto, es prácticamente el 100% de los mexicanos que tienen acceso a Internet. Es decir, si ustedes encuentran a alguien en México que no tenga un perfil de Facebook, casi siempre va a ser porque esa persona no tiene acceso a Internet. Entonces, ese es el alcance, ¿no?, para dimensionar un poco la problemática. Lo segundo es que nosotros sabemos que la gente sí habla de política en Facebook, ¿no? Y hemos medido el volumen de conversación en varias elecciones. En México, por ejemplo, el 22 de abril, cuando fue el primer debate presidencial, hubo cerca de 8 millones de personas que hablaron de política en Facebook solamente durante ese día, ¿no?, en las 24 horas del 22 de abril. Sabemos que mucha gente está participando y que Facebook se ha convertido en una plataforma de campaña política y se ha convertido en una plataforma también, sobre todo para la participación ciudadana. Desde Facebook lo que nosotros queremos hacer es facilitar que Facebook se convierta en un lugar para el debate transparente, abierto y participativo. Eso es lo que nosotros buscamos. Vivimos en una época muy interesante, inédita en nuestra historia en realidad, ¿no? Nunca antes habíamos tenido una plataforma que nos permitiera estar en contacto directo con quienes aspiran a representarnos, con los candidatos, con los funcionarios de gobierno, con los políticos, y poder interpelarlos, poder pedirles rendición de cuentas. Desde el lado de los partidos políticos tampoco había habido antes nunca esta posibilidad de actuar directamente con la gente, con la ciudadanía, sin intermediación alguna. Entonces eso es el valor que Facebook aporta a un proceso político. Y nosotros también creemos y estamos convencidos que el valor que nosotros aportamos es darle una voz a todos, ¿no? Es decir, estamos convencidos que tenemos democracias mejores cuando todos quienes formamos parte de esa democracia tienen la posibilidad de hacer escuchar su voz y de participar, de expresar sus ideas. Eso es lo que Facebook hace, le da a todos una voz. Antes, para poder expresar una opinión política, para participar en el debate y que pudiera ser escuchado, había que ser dueño de algún medio de comunicación, una figura pública importante, relevante. Lo que las redes sociales y Facebook en particular ha hecho es democratizar la comunicación, ¿no? Hoy cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de participar de una manera abierta en el debate político. Por supuesto que esto ha puesto delante de nosotros una nueva problemática que no existía antes, como es el tema de las noticias falsas, como es el tema de contenidos nuevos que aparecen en épocas de campaña, de cuentas falsas, de cuentas impostoras. Nosotros, por supuesto, estamos no solamente que estamos al tanto de todo esto, sino que hemos tomado muchas acciones para remediarlo. Para empezar a mencionar solamente algunos temas, nosotros vamos a desarrollar productos cívicos en las elecciones mexicanas, de los que puedo hablar más adelante, para facilitar la participación ciudadana, pero para responder concretamente la pregunta de noticias falsas. Pues desde Facebook algo que nosotros hemos empezado a hacer es, en primer lugar, tomar en cuenta que el tema de las noticias falsas es un problema económico, no solamente político. Y para solucionarlo, pues hemos hecho un gran esfuerzo por eliminar el incentivo económico para publicar noticias falsas. Muchas veces detrás de una publicación de noticia falsa no hay solamente un interés político, sino un interés financiero. Es decir, estas personas que postean información falsa a veces lo que quieren es redireccionar tráfico desde Facebook a sus propios websites para que ellos con ese tráfico puedan monetizarlo en forma de anuncios. Entonces, por ejemplo, hemos eliminado la posibilidad de falsificar las URLs al momento de subirlas a Facebook para desincentivar este tipo de práctica, por un lado. En segundo lugar, hacemos constantemente barridos de cuentas falsas y de cuentas impostoras en la plataforma. Lo estamos haciendo de manera proactiva ahora precisamente en México con el tema de las elecciones. Otra cosa que hacemos es mostrarle a la gente
lo que nosotros internamente llamamos un PSA, es un Public Service Announcement, un botoncito que seguramente algunos de ustedes habrán visto que apareció en México hace algún tiempo en el newsfeed, en la sección de noticias de Facebook, con tips para detectar noticias falsas, ¿no? Es decir, fíjense, el problema es este. Todos tenemos el amigo que se va de vacaciones a Roma y que después vuelve y nos dice, sí, sabes que tuve una audiencia privada con el Papa, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no es verdad, o sea, que es un exagerado, que ya lo vemos venir y sabemos que nos va a contar alguna historia fantástica, ¿no? Si todos podemos identificar y estamos armados para lidiar con este tipo de personajes en el mundo real, ¿por qué no estamos equipados de la misma forma para lidiar con estos problemas en el mundo virtual? ¿Verdad? Entonces, desde Facebook nosotros creemos que es nuestra responsabilidad colaborar en este sentido y educar a los usuarios. Hemos puesto, por lo tanto, este botón al frente en el newsfeed para que la gente vea cuáles son los tips para detectar noticias falsas. Por ejemplo, fíjate en el titular, ¿es escandaloso o no? Fíjate en la URL, ¿es un sitio de noticias reconocido? ¿Contrastaste la información o no? ¿La foto fue photoshopeada? En fin, este tipo de conocimiento que la gente debería tener. Y por último, seguramente ustedes ya lo saben, quizás es el proyecto de mayor impacto en el tema de noticias falsas en México, es la verificación de terceros, ¿no? Este proyecto que tenemos con Verificado, liderado por Animal Político, una organización, está Verificado, que agrupa, me parece ya son más de 70 organizaciones de medios en México, que están constantemente a la caza de noticias falsas en Facebook. Están buscándolas, las están identificando, además cualquiera de nosotros como usuarios las puede reportar también. Cuando estas entran a revisión de Verificado pues puede flaguearlas, ¿no? Puede categorizarlas como potencialmente falsas. Cuando una noticia es categorizada como falsa en Facebook, nosotros degradamos su distribución. En países donde hay esfuerzos de verificación de tercero que tienen ya más tiempo, hemos visto que podemos bajar el alcance de una noticia falsa hasta un 80%. Además, le impedimos que pueda correr pauta, que pueda comprar publicidad. Y además al usuario que ve esa noticia, le advertimos, ojo, lo que estás viendo ha sido categorizado como potencialmente falso, para que sepas. Y si alguien lo quiere compartir, le aparece una pantalla grandota en el celular que le dice lo que estás a punto de compartir es posiblemente una noticia falsa. ¿Estás seguro que lo quieres compartir de todas maneras o no? Y como si eso fuera poco, debajo de ese posteo ponemos artículos relacionados que pueden contrastar y corregir inclusive la información para que la gente pueda ver mayores puntos de vista. Esto es un gran esfuerzo. La versión que hay en México es la versión más avanzada que hay de estos esfuerzos que tiene Facebook, que empezaron en Estados Unidos, que ya están corriendo en otros países como Brasil, Colombia, etcétera. La modalidad que tenemos acá en México es la más avanzada que hay, porque permite que los posteos, las noticias que entran a ser revisadas por Verificado, sean no solamente por reportes de los usuarios, sino que ellos también proactivamente las puedan detectar. Lo voy a dejar ahí por ahora para dejar... Me parece bien para abrir boca y quiero hablar de Verificado, que yo creo que es lo más interesante que ha surgido en la campaña. Vamos con Jimena. Gracias. Yo hasta creo todo lo que me acaba de decir Facebook, ya soy la fan número uno. A ver, a mí hay un tema importante y es que el tema no solamente atañe a México. Quien me mandó los videos del famoso documental fue mi papá desde Colombia a través de WhatsApp. El problema más grande que tenemos es que no es una plataforma. Si fuera solo Facebook, les juro que los problemas se nos recortarían mucho, porque pues con las cosas que están haciendo, pues cada vez tendríamos menos problemas. El problema es que yo lo veo en Facebook, se lo paso a alguna amiga, mi amiga se lo pasa a mi suegra, que mi suegra comparte todo lo que ve, porque el problema más grande no son los millennials. Los millennials en medio de todo, salvo que sean antisistémicos y comparten todo lo que es relacionado con ellos, lo que sean sistémicos, entonces comparten solamente un pedazo, o sea, son blanco o negro. Los mayores de edad, en realidad, son los que no verifican la información. O sea, la cantidad de cosas que alcanzan a pasar, eso viene desde las cadenas de los mails. A nosotros nos tocaba desde porno hasta información que no era cierta. Esto no es nuevo. La diferencia es que ahora son demasiados medios al mismo tiempo que te lo publican en Facebook, de pronto apareció algo en Twitter, alguien salió en un blog y alguien lo buscó en Google. Entonces tienes 4 plataformas diferentes, entonces ¿cómo hacemos para saber si de verdad es verdad o no? Porque entonces ya la verificación no es de una fuente, hay que irnos a 4 o 5 verificaciones. Y solamente aquellos que estamos metidos todo el día en los medios, periodistas o medios de comunicación, son aquellos que de verdad pueden detectarlo. Verificado lo manda.
pero verificado lo leemos nosotros, sigue siendo el mismo círculo. Pero alguien que lo bajó el video, lo posteó, ya aunque Facebook lo bloquee, este ya fue viral, porque no puede bloquear todos aquellos que yo bajé y lo puse directamente en el mío. O si lo puse en YouTube, YouTube no tiene la misma fuente que tiene Facebook, que tiene Twitter. La única forma de lograr eso en realidad, o que creo que me estoy adelantando como muchas cosas, digamos que lo primero que tendríamos que hacer es entender que las fake existen. Y que incluso la vez pasada estaba leyendo una revista en donde decía que las fake news empezaron casi que desde la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa se hizo punta de panfletos que recorrían las calles. Y no era verdad lo que estaban diciendo. Entonces, lo primero es entender que es una fake news de verdad, porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo en eso. Puede ser desde el título, así como medio, el contenido es diferente del título y el título es absolutamente parcial. Eso puede ser desde ahí una fake news, porque lo que hace uno es que solamente se queda con eso, que es lo que pasa con la mayoría de usuarios, solamente leen el título, bien sea el encabezado del periódico, el encabezado que tiene en Facebook o el encabezado que tiene en Twitter. Entonces ya ahí se hizo una información errónea sobre el tema, o hasta un documento completamente falso, que eso es lo que en realidad está diciendo verificado. Así es. Entonces, dentro de ese espectro, tenemos que entender con qué nos vamos a quedar nosotros, y la segunda es cuál es el grave problema que existe, porque no sabemos si de verdad esto va a afectar o no completamente una elección. Todo el mundo dice que en Estados Unidos afectó un cierto porcentaje, seguramente aquí va a pasar lo mismo, cierto porcentaje federal sí, pero todos aquellos que llamamos nosotros que son voto duro, antisistémico, que ya saben por quién van a votar, eso no va a afectar, lean una fake news o no. ¿A quién va a afectar? A todos aquellos que no tienen un criterio definido. Muy bien. Carlos, déjame hacerte una pregunta para ver si podemos hacer un poco de debate aquí en la mesa. Tú llevas 12 años en Bloomberg. ¿Cómo ha cambiado la vida de la aparición de las fake news en una redacción? Es decir, ¿le supone a usted mucho más esfuerzos para tratar de que, además de trabajar y de informar en el trabajo diario, lo que tienen que hacer, que es el tratamiento de la información, tengan que además dedicarle otra parte de la jornada a refutar, debatir, desmentir noticias? ¿O cómo ha afectado esto? Bueno, esa experiencia, Luis, me ha llevado a comprobar dos cosas sobre este tema. Uno, que por supuesto no son nuevas los fake news. De hecho, incluso en plataformas cibernéticas, nosotros sacamos un reportaje en nuestra revista de Business Week en el 2016 sobre todo lo que es la declaración, testimonio de este hacker colombiano, que cómo su equipo, una de las herramientas que usaba para influir en campañas políticas en América Latina, y describimos muy a detalle la de México del 2012, fue promoviendo noticias falsas. No usamos el término fake news como tal, pero hablábamos de estas noticias falsas que sembraban a través de usuarios falsos, a través de crear tendencias falsas, tanto en todas las plataformas de redes sociales. Hablamos ahí de un ejemplo muy específico de la competencia para gobernador de Campeche de aquel entonces. Entonces, esto no es nuevo. Y lo otro es que tampoco es imposible de lidiar, sí es muy difícil, pero creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta, y tú mencionabas el caso del documental, bueno, del programa de televisión ese no realmente ni siquiera entra a la área de fake news que nos debería de preocupar, porque el hecho de que sepamos de este caso habla que entra en el 80% que Diego mencionó que logran filtrar. La gran preocupación es el otro 20%, porque para filtrar ese otro 20% el gasto es masivo. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma de la terminal Bloomberg News, que va a los inversionistas, analistas, pues ahí se meten noticias, si te interesa, acciones de Apple, de todo tipo de medios que hablan de Apple, de analistas, de blogs y todo, pero pasa por una curación que por supuesto es muy costosa. Por supuesto, pues en una empresa como Bloomberg, donde cobras $25,000 al año por una suscripción, lo puedes solventar, pero desafortunadamente no es una realidad que pueda ser universal, ni siquiera para otros medios en lo absoluto, y pues las redes sociales siguen sufriendo de eso, no cabe duda. Solo hay que ver lo que pasó en Michigan, cuando fueron noticias que nadie escuchó. Algunas de esas noticias que lograron influir a ciertos votantes en ciertas zonas muy específicas de Michigan o Wisconsin, son noticias que nadie había visto, que se pasaron, puedes decirle, fuera de los filtros o al margen,
pero el caso es que sí lograron una influencia y que sí está ese riesgo latente en todo tipo de elección. A ver, un poco, efectivamente, lo que dice Carlos es muy interesante, la definición de fake news, es decir, hay que recordar que Donald Trump es alguien que usa el término fake news para llamar a contenidos periodísticos hechos bajo los altísimos estándares como del New York Times, el Washington Post. Entonces se ha prostituido un poco el término de fake news y ahora yo creo que cada político lo usa a su conveniencia. Diego, déjame hacerte una pregunta en dos partes. La primera, ayer en un foro en Europa, una contraparte tuya de las tecnológicas de Facebook dijo que se han borrado 30,000 perfiles falsos que, digamos, donde se han detectado mala práctica porque están alimentando, son falsos o están alimentando de basura en la red social. ¿Aquí habría esos 30,000? ¿Hay alguna cifra similar en América Latina? ¿Se tiene, se puede medir? Y la otra parte, lo que hablabas de verificado. ¿Corresponde a terceros la verificación cuando Facebook, que es un gigante, no tendría un poco que aportar su robustez y la solidez para tratar de combatir este fenómeno? Bueno, sobre el número de 30,000 es el número de cuentas falsas que pudimos bajar en las elecciones francesas, gracias a los barridos que se estaban haciendo precisamente en esa oportunidad. Una vez que terminen las elecciones aquí en México, después del 1 de julio, veremos, yo creo que es probable que también tengamos un número que podamos compartir públicamente sobre el número de cuentas falsas que hemos bajado aquí en el país. Y por cierto, esto de cuentas falsas es importante entender que en Facebook funciona de manera diferente a otras plataformas. En Facebook nosotros tenemos una política de identidad real, ¿no? Es decir, yo en Facebook no puedo estar como Chinito 007, yo tengo que estar como Diego Basante, ese es mi nombre, ¿no? En otras plataformas, inclusive en plataformas que tiene Facebook también, como Instagram, sí puedo estar con un alias, con otro nombre. En Facebook eso no está permitido, yo tengo que estar ahí presente con mi foto, con mi nombre, y nosotros creemos que esto hace que el debate político sea un poco más transparente, ¿no? Es decir, cuando está mi nombre, mi imagen, a lo mejor no me voy a atrever a decir ciertas cosas que sí diría. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y qué pasa con las páginas públicas? Que ahí sí me puedo llamar como quiera. No, y también hay usuarios que tienen, yo conozco que se llama Luis Pérez y que tiene un alias ahí de identificación. Sí, precisamente por eso decía, en Facebook tenemos una política de identidades reales. Eso no significa que alguien no pueda abrir una cuenta con un nombre falso. Lo que sí significa es que Facebook hace constantemente barridos en la plataforma para detectar estas cuentas. Hay muchas señales que nos permiten saber cuándo una cuenta es falsa. Por ejemplo, no tiene amigos en Facebook y solamente comenta en una página política para hacer troleo político, o son amigos entre las diferentes cuentas impostoras, ¿no? En fin, este tipo de señales nos permite identificar cuentas falsas y después también, por cierto, por reportes de la comunidad nosotros podemos revisar si una cuenta es falsa o no. Cualquiera de nosotros puede entrar a un perfil de Facebook, a una página y reportarla como falsa para que nosotros la revisemos. Eso en cuanto al número de 30,000, y probablemente yo estimo que sí será posible dar a conocer un número público una vez que terminen las elecciones. Después de las elecciones. Sí, ese número de 30,000 lo dimos después de que terminaron las elecciones en Francia, cuando ya había terminado el proceso, dijimos, pudimos bajar 30,000 cuentas. ¿Por qué no Pero se las puede van hacer? cancelando ya, ¿verdad? ¿Perdón? Pero ya las van cancelando antes. Sí, no, ya tenemos varios meses trabajando en esto. Hemos dado de baja un montón de cuentas aquí en México que son falsas e impostoras también, que se intentan hacer pasar por otro. Respecto a tu segunda pregunta, yo creo que es interesante, ¿no?, sobre la responsabilidad de Facebook. Nosotros, por supuesto que, miren, el tema de las noticias falsas no nos hace ninguna gracia a nosotros. O sea, creemos que es algo que nos afecta como plataformas, nos hace quedar mal, pero no solamente a las plataformas tecnológicas, ni tampoco a las personas menos informadas, ¿no?, sino que nos afecta a todos, afecta a los candidatos, afecta a la autoridad electoral que tiene más dificultad para controlar, afecta a los electores. Es un problema de todos, es un problema social.
Por lo tanto, nosotros creemos que la solución a este problema la debemos buscar de una manera holística también. No pretendemos nosotros como Facebook llegar y decir, ¿saben qué? Ya tenemos la solución al problema de las noticias falsas y se lo vamos a imponer a toda la sociedad. Más bien, tenemos una posición de humildad, de querer entender este problema, de querer trabajar con diferentes sectores de la sociedad para encontrar una mejor respuesta. Y por supuesto que nos hemos planteado lo que Luis Pablo decía hace un momento, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad aquí? ¿Tenemos que nosotros dar de baja a la información que consideramos falsa? Pero miren en lo que podríamos caer aquí, ¿no? ¿Estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde una empresa privada como Facebook sea el árbitro de la verdad? A mí no me gustaría vivir en una sociedad de tipo orwelliano, ¿no? Donde le entreguemos este poder a una empresa privada para que sean ellos los que decidan qué es verdad y qué no es verdad. Ese no es el rol de Facebook. Nosotros creemos, por tanto, que lo mejor que podemos hacer es contar con alianzas en los diferentes países, como en el caso de México Verificado, en el caso de Colombia La Silla Vacía, Consejo de Redacción, para que nos ayuden. Ellos que son expertos, periodistas, conocedores del medio local, que ellos nos ayuden a detectar noticias falsas y que le podamos dar una advertencia a los usuarios el momento en que se las encuentren. Interesante, efectivamente, aunque también hay que decir eso, que cada periodista que se dedica en el día a refutar una noticia es un periodista menos en la calle transmitiendo la realidad. Entonces es algo que ha trastornado un poco la dinámica en las redacciones. Están llegando algunas de las preguntas y me gustaría lanzar una, Jimena, a ver si te atreves o quién de los panelistas. Un tema sensible. La tecnología suele estar por delante de la legislación. En una cuestión tan sensible como la libertad de expresión, ¿de qué manera se puede legislar para evitar la publicación de fake news? Algo que se ha hablado, es decir, regulación sí, no, autorregulación, que es una idea que se empieza a discutir en Europa. ¿Qué hacemos? Mira, hay una cosa que deberíamos hacer incluso antes de regular, y eso es basado justo en lo que acaban de decir. Hay algo que se llama la verificación, no debería ser solamente de noticias, debería ser de cada uno de los usuarios. Si tuviéramos verificación los propios usuarios, bajaría la cantidad de cuentas falsas, sería lo primero. Y eso funciona en cualquier plataforma. Así como yo tengo mi identificación de Google que me ha seguido desde, o sea, mi Gmail que me ha seguido siempre, y así el que yo tengo, y además los tengo todos conectados con este. Facebook debería ser más fácil la verificación. Twitter también es un problema hacer una verificación. Entonces, para que seamos más humanos cada vez y sean menos robots mandando mensajes o gente mandando información errónea, si logramos primero verificar nuestras cuentas, que sepamos quiénes son, sería la primera identificación que tendríamos. La segunda, sí, digamos que lo más avanzado que hay es Europa. Para que nosotros podamos hacer una legislación tan avanzada, por decirlo, necesitamos primero que la legislación literal, o sea, la básica de derecho de réplica sea de las primeras que podamos nosotros trabajar. No sé, ahí ustedes sean más expertos que eso. A mí me tocó hacer el primer derecho de réplica hace una semana y no había ni siquiera un procedimiento claro que me ayudara a hacerlo. Entonces, si cada plataforma tuviera un derecho de réplica, y entonces ahí la responsabilidad no es de la plataforma, estoy completamente de acuerdo, la plataforma es del usuario al que le llegó el problema, pero que fuera cada vez más sencillo entre la plataforma sería la primera. La segunda, que haya verificación. Y después ya, obviamente, el tema de la legislación, o sea, es que siempre es primero, o sea, la plataforma siempre será más rápida que la legislación. Muy bien. A ver, Carlos, te tengo una pregunta, puedes ahondar en esta, pero esta pregunta es interesante y creo que tú la puedes responder mejor en el panel. ¿Qué recomendación nos dan en el día de las elecciones a la audiencia para tener la información más acertada e imparcial? ¿Qué fuente recomiendas? Bueno, no, ya para ese día más vale que estemos informados porque si no estamos perdidos. Pero bueno, sí, creo que la pluralidad debe ser siempre, como uno como periodista, la regla que usa, ¿no? Independientemente de nuestras creencias, darnos oportunidad de leer a gente que opina distinto. Empezamos a detectar quienes presentan argumentos interesantes, que podemos estar de desacuerdo, pero creo que es una de las, ahora sí que reglas básicas para informarnos, sobre todo en temas políticos y controversiales. Y completando un poco el tema de tecnología, yo también estoy de acuerdo que hay que impulsar la tecnología a que ayude a tomar algunos atajos para hacer algunos de juzgar y excluir noticias que puedan ser claramente falsas.
entiendo muy bien el punto que haces, Diego. Suena muy sencillo decir que, por supuesto, nadie quiere una empresa privada tome la decisión final, pero tampoco podemos evitar el verdadero dilema. Y el verdadero dilema es que Facebook, Twitter, el que sea, son plataformas que obtienen una rentabilidad económica de parte de este tráfico de noticias que son creadas a veces por medios, a veces por individuos y sujetos. Y si nuestra esperanza va a ser esperar que verificado, un grupo que no son más de 7 personas, por amor de Dios, vayan a ser quienes van a juzgar las quizás 80,000, 8,000, no sé, 800 notas a la semana falsas que se hacen, estamos perdidos. Entonces ahí nos lleva, ¿de quién es la responsabilidad? Las plataformas de redes sociales han creado un gran producto de difusión y todo, y creo que con eso también va cierta la responsabilidad, porque si está el dinero de la publicidad yendo a esas plataformas, entonces más allá de pasarle la papa caliente a aquel medio que ciertamente tiene una tradición de verificación y todo, y como tú dices, tienen los periodistas que saben, creo que va más allá por eso. El dinero hay que ponerlo, y esto quedó un poco exhibido hace un par de años, fue el New York Times que sacó la nota sobre los esfuerzos que estaba tomando Facebook. En realidad no había un equipo de trabajo de periodistas experimentados, entonces no sé si es costos, no sé si es precisamente porque quieren que llegue gente fresca y todo, pero creo que va a ir por ahí un poco una solución híbrida que sí hay que poner los incentivos económicos del lado de la verificación y no del lado de difundir por difundir. Recojo tu comentario para formularle una pregunta a Diego. Se ha dicho, Diego, que la cooperación, yo creo que el ejemplo de verificado, que es muy sano, se hace entre una plataforma y medios de comunicación para combatir este fenómeno. Pero creo que la relación entre medios de comunicación y las plataformas tecnológicas como Google o como Facebook están dañadas, están un poco heridas por este fenómeno de una industria que ha caído muchísimo, como es la industria periodística, que ha perdido como cierto impulso por la transformación tecnológica y los avances. Entonces Facebook se convirtió en medio de distribución para muchas de las noticias de los principales medios del mundo, y ahora tienen que trabajar conjunto. ¿Cómo se puede reanimar esa relación entre los medios y en este caso Facebook? Nosotros tenemos un proyecto en Facebook que se llama el Proyecto de Periodismo, Facebook Journalism Project. Pueden ver la página web que existe y demás. Es un proyecto que busca acercarnos a la industria del periodismo, a los periodistas, para ser un mejor socio de ellos, para entender cuáles son sus problemas, para ayudarlos a usar de mejor manera nuestra plataforma para su propio trabajo. Nosotros en México acabamos de tener varios días, les llamábamos News Days, unas sesiones con diferentes medios de comunicación. Y te voy a decir que más bien mi impresión no es muy cercana a lo que tú mencionabas sobre una relación dañada o herida. Por mi impresión, yo que estuve ahí sentado con los medios, veo que se aprecia el valor que Facebook le da al trabajo de ellos. Desde luego aprecian todo el tráfico que reciben desde Facebook a sus propios portales noticiosos. Y en ese sentido, pues yo creo que vamos a seguir creciendo. Y no nos quedamos ahí tampoco, ¿no? Tenemos otra iniciativa que se llama la Iniciativa de Integridad de Noticias, que es un programa que funciona como un brazo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de CUNY, ¿no? Este es un esfuerzo al que Facebook está aportando para que podamos pensar en las noticias falsas de una manera holística, como decía anteriormente, ¿no? Entonces, en la Iniciativa de Integridad de Noticias están, por supuesto, las empresas tecnológicas, están los periodistas, pero también están los gobiernos, están académicos, pensadores, gente que de alguna manera nos puede ayudar a encontrar mejores respuestas a este problema que insisto nuevamente, es un problema que tenemos todos, en el cual nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad y estamos buscando las mejores formas de solucionarlo. Perfecto. A la audiencia quedan 15 minutos más, un poquito más, unos minutos más de esta mesa. Para que manden, si alguien tiene preguntas que quiera hacer a los panelistas, quiera enfocar alguna de sus preocupaciones.
Jaime Suárez de Miguel pregunta si tienen, quiere saber si tienen cifras del impacto negativo de las noticias falsas. ¿Cuánto afecta numéricamente en elecciones una noticia falsa? El que quiera responderla. Solo hay que ver el resultado de la elección de Estados Unidos. Bueno, la elección, sí, perdóname. Mira, de acuerdo, hicimos un análisis hace muy poco para un tema de ciberseguridad. Lo que calculamos entre el que más tiene es Facebook, con tus 81 más 91 millones de usuarios que tienen internet más o menos, y se calculaba que alrededor de 25 millones de cuentas son falsas entre todas las plataformas. Y hay alrededor de 8 millones de cuentas que son las que mueven las noticias falsas, pues entre bots, noticias falsas, influenciadores, todo esto. Entonces, digamos que eso, 8 millones dentro de cuánto habrá diariamente, bueno, cuánto hay diariamente dentro de Facebook y Twitter, eso sí no sé exactamente, pero calcula que de todo así hay por lo menos 8 millones que habíamos calculado en 3 meses que habían hablado de temas, o sea, que no necesariamente tenían que ser falsos, puede ser desde sátira hasta una desinformación. Esas son las cifras más cercanas que tenemos actualmente. ¿Qué puede mover eso? Lo que yo les decía, no me va a mover el voto duro, pero sí me puede mover algún indeciso en algún momento. No creo que todavía sea decisivo en una elección, pero sí puede mover algunos porcentajes. Adicional a eso, también quisiera comentarles que aparte del anuncio que se ve en Facebook para tips de noticias falsas, aparte de verificado, etcétera, nosotros creemos que también una forma de combatir la desinformación es a través de la información, ¿no? de los datos correctos. Y por supuesto que en elecciones esto es inclusive más importante. Y es por ese motivo que Facebook tiene todo un portafolio de lo que nosotros llamamos productos cívicos, que son herramientas que vamos a poner a disposición de los partidos, de los candidatos y de la sociedad mexicana, por cierto, para que lleguemos todos al 1 de julio con información correcta, informada, verificada. Por ejemplo, concretamente les voy a contar les cuento como primicia esto que vamos a activar en las próximas semanas en México. Se llama la pestaña de temas. Es una pestañita adicional que va a aparecer en las páginas de los candidatos. Ustedes han visto que cuando entran a una página de Facebook pueden ver ahí que dice fotos, videos, etcétera. Bueno, pues esta es una pestaña adicional que se llama temas. Y dentro de temas, cualquier ciudadano va a poder entrar a ver cuál es la posición de los candidatos respecto a salud, economía, comercio exterior, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que en épocas electorales empiezan a circular rumores, ¿no? Que si gana este candidato van a hacer esto, que si gana este otro candidato van a hacer lo otro. Entonces, al final nadie tiene muy claro cuáles son las propuestas de los candidatos, qué se está haciendo. Entonces, vamos a activar esta herramienta de la pestaña de temas para que todos tengan estos temas allá a disposición, que los propios partidos los puedan visibilizar y poner a disposición de la ciudadanía. En Colombia, las elecciones presidenciales son el 27 de mayo, un poquito antes que aquí en México. Entonces, en Colombia ya están activadas las pestañas de temas. Ustedes pueden entrar a ver las páginas de Facebook de algunos candidatos presidenciales en Colombia y verán que ellos ya están usando esto. Fíjense, por ejemplo, en la página de Facebook de Germán Vargas Lleras, de Iván Duque, inclusive de Jorge Trujillo en Colombia, ¿no? Estos candidatos presidenciales que ya están usando esta pestaña de temas para combatir la desinformación con información. Así es. Y es interesante lo que dices, Diego, que lo decías hace algunos minutos. Hay que recordar que las fake news no es culpa de ninguna plataforma ni de periodistas, es decir, existen por la sociedad y las necesidades de estas sociedades. Y a ver, recibo ahora una pregunta de Jorge Moreno, director de estrategia de Manware. A ver, Carlos, si te la echas. ¿Cómo consideras que están influyendo o han influido estas fake news o noticias falsas en la elección hasta ahora? Supongo que la elección mexicana. Quizás donde veo más impacto va a ser en las elecciones estatales. ¿Por qué? Porque volviendo a este punto de que no es nada nuevo, nosotros ya veíamos desde hace muchos años en medios locales actuando como propaganda para X gallo, para tal gallo, pero pues eso no lograba mucho ruido. Eso era simplemente un ejercicio de clientelismo, de que ya sea el presidente municipal de San Martín Texmelucan usara un periódico local para difundir su marca, sí, quizás sin mucho efecto, pero ahora usan las redes sociales y con noticias falsas o que carece de muchos datos,
lograr más impacto. Y eso puede cambiar varias competencias a nivel municipal y a nivel estatal. ¿A qué punto? No sé. Si la pregunta es, por eso es que Andrés Manuel López Obrador va 15 puntos arriba en las encuestas, la respuesta es seguramente no. No. Digo, Andrés Manuel López Obrador, para bien o para mal, la mayoría de los mexicanos lo han estado viendo por los últimos 12, 15 años y ya saben lo que se llevan o lo que no se llevan con ese candidato, quienes vayan a votar por él. Para el otro lado, pues todo depende cómo lo quieran manejar fake news. Quizás en el caso de Ricardo Anaya haya quienes crean que el caso que se empuja a través de la PGR, que no es precisamente el target, bajo cierta definición podríamos hablar que eso cae en una categoría de fake news y ciertamente eso hay cierto impacto en lo que ha sido el desempeño de él, y no lo digo yo, sino que fue la misma Tribunal Electoral que dictaminó que el mismo uso de la PGR fue indebido y que sí fue en detrimento de este candidato. También hay seguramente muchos fake news que corren y muchos real news que son los que están afectando el desempeño. Algo que a mí me queda y que espero que todo el mundo esto recuerde. Hablamos de fake news, pero realmente quizás en este país el problema ni siquiera es de las noticias que pasan por redes sociales, son el sesgo de gran parte de los medios locales. Eso lo hemos reportado, la gran dependencia que hay del dinero de gobierno y que el bias, es decir, el sesgo de estos es normalmente a quienes están en oficina de poder. Y de ejemplo, no sé, te puedo mencionar, cuando arrestan aquí al ex tesorero del partido más grande del país, lo arrestan, fue creo que en febrero. En cualquier país debería de estar en la portada el otro día. Aquí solo fueron un periódico el que lo tuvo en la portada el otro día, todos los demás están hablando de cosas totalmente irrelevantes. Creo que eso nos sirve para poner en perspectiva en la calidad y la cantidad de problemas que enfrenta el votante mexicano para estar bien informado. Pues muy interesante lo que comenta Diego de las pestañas de propuestas dentro de la red social, aunque también es interesante que en unas elecciones donde parece que el voto va a ser muy visceral, ¿no? Y las redes sociales también apelan mucho a la emoción de los usuarios, es decir, los votantes piden propuestas, pero después son los primeros en gritar consignas, ¿no? Nos hacen otra pregunta, no tiene nombre, a ver, Jimena, si te atreves, aunque es casi sociológica, que es medios de comunicación, compañías tecnológicas, redes sociales, siempre se pone la luz sobre ellos, pero ¿cómo controlar que un ciudadano no comparta algo que manifiestamente es falso? El problema más grande que tenemos es precisamente la emocionalidad, pero además hay algo que es importante. Las fake news per se lo que hace es que nos dividen más, porque lo que hacen es que nos vuelven más hacia el lado que nosotros mismos creemos. Cuando nos lo compartimos es porque nos sentimos identificados con esa noticia que nos están poniendo y generalmente nuestros amigos se sienten identificados con la misma. Entonces, aunque queramos no polarizarnos, lo que estamos haciendo es eso, y las redes sociales y lo que nosotros estamos compartiendo lo está haciendo así, porque salvo las fotos, que todo el mundo le da like a la foto del niño, todas las demás cosas que compartimos lo hacemos desde el punto de vista, no solamente emocional, sino desde el punto de vista de identificación. Entonces, no le podemos decir a la persona no lo comparta, lo que sí podemos pensar es, si lo comparto, ¿qué pasa? Porque es lo que la gente no piensa. Entonces, la educación debería venir no solamente en si es falsa o no, más bien es cuál sería la repercusión para que lo hagas, pero no necesariamente tiene que ser falsa. Pregúntenle a la cantidad de gente que ha perdido el trabajo porque publicó alguna cosa en redes sociales que hizo que alguien más se diera cuenta. Nosotros lo vimos la vez pasada, alguien hacía una tontería, que llegó y dijo, trabaja en una empresa de lácteos y puso en su Facebook diciendo, si me ponen hot cakes con leche, pues obviamente me van a volver una marrana, así tal cual fue. Pues al día siguiente lo llamó Recursos Humanos, por obvias razones, porque pues uno no puede poner esas cosas. Entonces, la única forma en la que podamos trabajar tanto en fake news como en cualquier nota es enseñándole a la gente la repercusión de poner algo público. Lo que nos vinieron a hacer las redes sociales es la posibilidad de
hablar en público, porque ahorita nosotros estamos hablando aquí, pero los que están allá abajo, lo único que pueden hacer es saliendo de este panel, decir, este dijo algo interesante, pero se quedaba en las mesas de discusión. Cuando lo abrimos a redes sociales nos dieron la posibilidad de discutir, no importaba con quién lo hiciéramos. Entonces la educación viene desde cada una de las empresas que nosotros tenemos para enseñarle a la gente que no lo puede hacer, desde nuestras casas, decirle al amigo, oye, mejor no publiques esas cosas porque suena mal, o alguien te puede contradecir, o alguien te puede decir algo mal. O sea, le pasó a Ricardo Alemán, o sea, no nos veamos tan lejos. Entonces, es eso, la educación debería venir en piensa antes, así como le dice, piensa antes de hablar, así, Google before you write, aquí pasaría lo mismo, antes de publicar cualquier cosa, no importa si es falsa o no, piensa cuál va a ser la repercusión dentro de tu círculo cercano, después vete para el resto. Así es lo que ahora algunas empresas conocen como la economía de la reputación, ¿no? Es decir, que cada quien tiene que ser responsable por la persona que es también en las redes sociales o en los medios, ¿no? Me gustaría ir cerrando, a ver si podemos cerrar con una ronda de reflexión o de cierre, con ese ánimo, 2 minutos cada uno. ¿Quién empieza? Carlos. Bueno, también en la categoría de recomendación, porque lo vivo, porque tampoco he encontrado la respuesta ideal, pero comparto, hay algunos grupos de WhatsApp que es donde todavía es más vulnerable, como no hay un vínculo, no hay un link, muchas veces solo un video. La recomendación que le doy a las otras gentes de grupo, vamos a compartir solo cosas. En primera, que hayamos leído, que no nada más estemos reenviando porque el headline fue atractivo, fue sexy, fue coqueto para nosotros o gracioso, sino que nos hayamos molestado de leer, y de preferencia que venga de un medio que conocemos. Ya dije, sí, los medios, muchos por desgracia tienen sesgo y todo, quizás poco se puede hacer al respecto, pero al fin y al cabo, así sea una nota o de La Jornada o de La Razón o de Excelsior, tienen un poquito, juegan más de su credibilidad que si es de un website que se llama el informante zacateco, por decirlo así. Entonces, esas son las únicas 2 recomendaciones que le tengo, y para que las comparta con su familia. Quizás ahorita ya es un poco tarde, pero por algo hay que empezar. Que compartan sobre todo preferiblemente de Bloomberg, ¿no? Exactamente, Bloomberg Business Week. Muy bien, Jimena. A ver, vuelvo tal vez a la misma reflexión. Les voy a contar una historia personal. Mi hija y sus amigos hicieron huelga en el colegio, o sea, fue una huelga de un colegio, no sé, 100 niños que se les ocurrió hacer huelga contra la rectora. Y lo primero que comencé a ver los chats de las mamás, o sea, no hay peor lugar que los chats de unas mamás, se los juro, es el peor, o sea, es una cosa y es donde uno entiende por qué estamos como está, o sea, por qué hay fake news, tal cual, porque comienzan las mamás desde por qué están haciendo huelga hasta el chisme, y había otra mamá que quería hacer huelga con los niños. Entonces lo único que yo les dije, a ver, espérense un segundo, lo primero que tenemos que hacer es decirle a los niños que no se les vaya a ocurrir subir la foto ni a Instagram ni a ninguna paren a los niños primero, porque ellos son los primeros que lo están haciendo. Segundo, ustedes tampoco pueden ponerse a divulgar cosas, dejen a los niños que lo solucionen. Entonces, al final, todo empieza en casa, o sea, no empieza en ninguna otra parte. Es enseñarle a nuestros hijos la importancia de la privacidad, la importancia de leer y ratificar lo que le están diciendo, así como cada vez que le cuenta a uno, el amigo, como decías ahorita, que llegaba y le decía, pues es que nunca estuvo en el Vaticano, pues esas mismas cosas, pues como uno los va sabiendo, tenemos que comenzar a filtrar la información. Y ese filtro de información empieza por nosotros, empieza por los hijos, empieza por nuestro círculo cercano, y eso tiene que permear en las redes sociales. Comencemos a compartir noticias y no compartir información que nosotros mismos solamente la contaríamos en un chisme. Eso creo que sería lo primero que tendríamos que hacer, y es un tema de educación por encima de cualquier otro. Perfecto. Diego. Gracias. Bueno, yo cerraría con la idea de que es importante tomar conciencia al momento de hablar de noticias falsas, que lo que para alguien es una noticia falsa, para otros no necesariamente es una noticia falsa, ¿no? Y la línea que separa lo que es una noticia falsa de una opinión, de un editorial, de una verdad absoluta, a veces no es una línea que está del todo clara. Pero a veces sí. A veces sí. Sí. Y a veces no. Sí. A veces sí, precisamente significa que a veces no. Nosotros en Facebook creemos que el hecho de que esa línea no esté muy marcada es sano para una democracia.
que es importante que tengamos la posibilidad de disentir, de opinar, y que desde luego no debe ser una empresa la que tome la decisión sobre qué es verdadero, qué no es verdadero. Que las democracias son más saludables cuando existe ese claroscuro a veces entre lo que es una editorial, una opinión, etc. Si ustedes salen de aquí y le preguntan a un político qué es una noticia falsa, no sé, muy probablemente le dirá, bueno, pues todos los que me atacan a mí, ¿no? En fin, es complicado a veces ponerse de acuerdo sobre lo que es una noticia falsa. Ya les he contado los esfuerzos que nosotros estamos haciendo desde Facebook con Verificado, Productos Cívicos, etc. Pero también quisiera rescatar algo que me parece muy importante. Y es que el hecho de que nosotros estemos hablando de noticias falsas, y mira cómo puedo perder el trabajo si posteo esto y tal cosa, en realidad tiene el tema subyacente de que nos enfrentamos a este problema precisamente porque todos nosotros estamos más empoderados gracias a las redes sociales, ¿no? Por eso es tan importante pensar antes de compartir, porque si antes yo decía algo así entre el grupo de amigos, no importaba mucho, total, yo no soy una persona famosa, no soy conocido, no soy un político, pero ahora es como que todos tenemos ese poder, todos tenemos esa capacidad de influenciar por lo menos a nuestros círculos cercanos. Entonces, como ciudadanos estamos más empoderados, y estamos empoderados para bien y para mal. La tecnología no es ni buena ni mala en sí misma. Con la energía nuclear puedo dar luz a toda una ciudad o puedo construir una bomba atómica. Con las redes sociales y con la tecnología de manera similar la puedo usar para bien o para mal, y creo que es momento de tomar conciencia de este poder que todos tenemos como ciudadanos y empezar a aplicarlo. Y en una democracia, una buena forma de aplicarlo es estar cívicamente comprometidos y usar estas redes sociales para conocer más a quienes aspiran a representarnos, para pedirles rendición de cuentas después de que ganan una elección, que no crean que una victoria electoral es un cheque en blanco, sino que a través de las redes sociales los puedo interpelar, les puedo pedir que aparezcan. Hay muchos políticos en la región que hacen esto de manera muy efectiva, rindiendo cuentas después de que han ganado una elección, conectándose a través de Facebook Live, por ejemplo, con la ciudadanía, contestando preguntas. Fíjense en la página de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de Buenos Aires, ¿no? Quien hace esto cada 2 semanas y contesta preguntas, ¿no? Este mecanismo de rendición de cuentas y de hablar directamente con la ciudadanía empodera al ciudadano. Les insisto una vez más, las democracias son mejores, tenemos sociedades mejores cuando todos quienes participamos en ellas tenemos la posibilidad de hacer escuchar nuestra voz. Eso no lo teníamos antes, lo tenemos ahora y todos tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias, Diego. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo en que esta etiqueta que alguien le puso a este producto que ha existido siempre y que ahora se llama fake news, se da en un entorno de una vida democrática donde tiene que existir la pluralidad y el enfrentamiento de opiniones. Ahora, me gustaría simplemente para cerrar, en muy pocos segundos, leer un párrafo de un filósofo bilbaíno, Daniel Innerarity, que dice: no vivimos en un mundo de evidencias, sino en medio del desconocimiento, el saber provisional, las decisiones arriesgadas y las apuestas. La verdad no es lo mismo que la objetividad y la exactitud. A veces los periodistas somos un poco o demasiado taxativos con lo que es verdad o no es verdad, pero aquí un filósofo pues reflexiona sobre lo que es algo mucho más abierto. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.